Hola, bienvenidos a mi canal. Continuando con el tema del último video, características de los coreanos, hoy hablaremos sobre las características de la vida en Corea, 한국 생활의 특징. Cubriremos las características de la vida en Corea que deberías conocer antes de viajar o estudiar en Corea. Hay algunas partes que son obviamente diferentes de países vecinos como Japón y China, así que aprendamos juntos. entonces empecemos. 먼저 한국에는 사계절이 있어요. 3월부터 5월까지는 따뜻한 봄, 6월부터 8월까지는 더운 여름, 9월부터 11월까지는 시원한 가을, 12월부터 2월까지는 추운 겨울이에요. 여름에는 35도까지 올라가고 겨울에는 영하 15도까지 내려가요. 그래서 한국에서 오랫동안 생활하려면 다양한 옷이 필요하다고 해요. Primero, aprendamos algunas palabras básicas relacionadas con las estaciones y el clima. En coreano, primavera es 봄, verano, 여름, otoño, 가을, e invierno es 겨울. Cálido significa 따뜻하다, caliente significa 덥다, fresco, 시원하다, frío, 춥다. Dado que Corea es un país con 4 estaciones y es pequeño, el clima en todas las áreas es casi similar. En primavera y otoño el clima es bueno para actividades y en verano es bastante húmedo debido a que los 3 lados de la península de Corea están rodeados de mar en temperaturas calurosas de 30 grados o más. Y en invierno desciende por debajo de los menos 15 grados. A medida que el clima cambia según la temporada, necesitarás preparar varias ropas para vivir en Corea por un largo tiempo. 대부분의 한국인들은 오전 9시부터 오후 6시까지 일하고 출근 시간과 퇴근 시간에는 지하철이나 버스에 사람이 정말 많아요. 그리고 한국에서는 일본과는 반대로 오른쪽으로 걷거나 운전을 하고 자동차의 핸들은 왼쪽에 있어요. 또 에스컬레이터는 두 줄로 이용하는데 오른쪽은 서서 가는 사람이 이용하고 왼쪽은 걸어서 가는 사람들이 사용해요. Aquí primero veamos algunas palabras que se usan en la vida cotidiana. El momento de ir al trabajo se llama 출근 시간 y el momento de salir de la oficina se llama 퇴근 시간. 운전하다 significa conducir y el volante se llama handle. Pues aunque es préstamo del inglés, es diferente de la palabra en inglés correspondiente. Luego, las escaleras mecánicas se llaman escalator, como inglés. La mayoría de los países son similares, pero hay realmente muchas personas en el metro y los autobuses en Seúl durante la hora punta. Pero no te preocupes porque circulan más metros y autobuses en ese momento. Y en Corea, las personas y los coches van por la derecha, y el asiento del conductor en un coche está a la izquierda. Como referencia, el país vecino Japón es al revés, y los coreanos suelen tomar la escalera mecánica en 2 líneas. En el lado derecho hay personas paradas y las que tienen prisa suben o bajan por el lado izquierdo. 다음은 분리수거 시스템이에요. 한국은 가장 분리수거를 철저하게 하는 국가 중 하나라고 해요. 크게 일반 쓰레기와 음식물 쓰레기, 종이, 유리, 캔, 플라스틱 등으로 구분해서 버려야 해요. 그리고 아무 비닐봉지에 담아서 버리면 안 되고 반드시 마트나 편의점에서 종량제 봉투를 구매해서 사용해야 해요. A continuación, el sistema de recolección separada que Corea ostenta. Primero, la recolección separada se llama 분리수거 en coreano. La basura general es 일반 쓰레기, los desechos de comida, 음식물 쓰레기, el papel, el vidrio, las latas y los plásticos se llaman 종이, 유리, 캔 y plastic respectivamente. 종량제 봉투 son bolsas de plástico exclusivas para la basura que se deben comprar para desecharla. Corea es uno de los países más rigurosos en cuanto al reciclaje. En general se debe separar la basura general, los desechos de comida y el papel, el vidrio, las latas y los plásticos para un reciclaje eficiente. Y cuando deseche la basura, debes comprar bolsas de plástico exclusivas en un supermercado o tienda de conveniencia. También se venden bolsas pequeñas para hogares de una sola persona. 그리고 한국은 안전하고 CCTV가 많이 설치되어 있어서 대중교통이나 길에서 휴대폰을 이용해도 괜찮아요. 심지어 한국인들은 카페에서 화장실을 이용할 때 옷이나 가방을 그대로 두고 가는 경우도 많아요. 보통 훔쳐갈 생각을 하지도 않고 법적으로 처벌받는 것도 두려워해요.
그리고 한국의 카페에서는 주문과 계산을 마치면 진동벨을 줘요. 진동벨을 받고 자리에서 기다리면 주문한 커피가 나왔을 때 진동벨로 알려줘요. 그러면 진동벨을 돌려주고 커피를 가져가면 돼요. Como se explicó en el video anterior, Corea es un país relativamente seguro. Por lo tanto, no importa si usas tu teléfono en la calle o en el transporte público, y no tienes que preocuparte mucho por la posibilidad de robo en el transporte público abarrotado. Incluso cuando los coreanos van al baño en un café o restaurante, a menudo dejan sus ropas o bolsas atrás. En mi opinión es posible porque la mayoría de los coreanos ni siquiera piensan en robar, la mayoría de las tiendas tienen cámaras de seguridad y los coreanos temen ser castigados por la ley. Además, lo interesante es que en los cafés coreanos suelen darte un timbre vibrador cuando termines tu pedido y pago. Si recibes el timbre vibrador y sientas en un asiento vacío, el empleado hará vibrar el timbre vibrador cuando tu bebida esté lista. Luego devuelves el timbre vibrador y recoges tu bebida. Muy conveniente, ¿verdad? Esto también parece ser parte de la cultura de los coreanos que odian esperar. 한국은 비교적 작은 땅에 많은 사람들이 도시에 살아요. 그래서 높은 건물들이 많고 아파트나 오피스텔에 사는 사람들이 많아요. 그리고 과거와는 달리 혼자 사는 사람들이 많아져서 음식점이나 영화관 또는 노래방을 혼자서 이용하는 것을 이상하게 생각하지 않는다고 해요. 또 주변에 헬스장과 PC방이 많고 시설도 좋아서 운동이나 게임을 좋아하는 사람들이 편리하게 이용할 수 있어요. Como se mencionó anteriormente, Corea es un país donde mucha gente vive en área pequeña. Por lo tanto, hay muchos edificios altos y la mayoría de las personas viven en apartamentos. Y a medida que mucha gente vive sola estos días, muchas personas van a restaurantes o cines solos. Y hay muchos karaoke para aquellos que usan el karaoke solos a un costo bajo. Cuando vivía en Colombia por un tiempo, a mis amigos les parecía muy extraño ir al cine o al karaoke solo, pero es común en Corea y Japón. Pero los entiendo porque incluso cuando era niño tampoco era normal en Corea. 마지막으로 대부분의 한국인들이 영어를 잘 하지는 못하지만 젊은 사람들이나 서비스를 제공하는 사람들은 간단한 대화는 할 수 있어요. 그래서 상점이나 음식점을 이용할 때나 여행을 할 때는 별로 불편하지 않아요. 하지만 복잡한 질문이나 인터뷰는 어려워한다고 해요. Por último, para mencionar brevemente el nivel de inglés de los coreanos, básicamente los coreanos tienen cierta dificultad para hablar inglés. Por supuesto, hay muchos estudiantes con experiencias extranjeras o se especializan en inglés, pero muchos coreanos, incluyendo a los mayores, suelen sentirse avergonzados cuando los extranjeros les hacen preguntas en inglés. Sin embargo, hay muchos casos en los que intentan ayudar a pesar de tener habilidades de inglés insuficientes. Y si no ayudan, a menudo es porque no comprenden o no tienen confianza en sus inglés, más que porque no les gusten los extranjeros o sean antipáticos. Ah, por cierto, no debes esperar que puedan entender español tampoco, ¿vale? Bueno, hasta aquí hemos aprendido algunas características de la vida en Corea que serían útiles para vivir en Corea. ¿Qué te parece? Hay algunos que te parecen extraños, ¿verdad? Como mencioné en el video anterior, al vivir en el extranjero pude darme cuenta en muchos aspectos de que las cosas que daba por sentadas cuando vivía solo en Corea en realidad no eran así. Creo que la gran ventaja de viajar al extranjero y vivir en el extranjero es que nos permite tener una perspectiva objetiva sobre el propio país y gente, más allá de comprender otros países y su gente. Bueno, el video de hoy termina aquí y en el próximo video nos veremos con un video mejor con el tema de clases de universidades coreanas. Entonces, nos vemos pronto.